ojos que no me miran, sonrisa que corta. El chico que todos temen y yo no puedo dejar de amar. El silencio en el pasillo se volvió insoportable. Han Bo-ra se quedó paralizada al ver su poema en las manos de Lee Jun-ho. Él lo leía, en voz alta con una sonrisa ladeada, justo al frente de todos. El papel temblaba entre sus dedos, pero no era por nerviosismo. Era burla, era fuego, era humillación pura. ¿Esto lo escribiste tú?, preguntó él alzando una ceja. Bo-ra sintió que la sangre se le iba de la cara. Quiso arrancarle ese papel, gritarle que se callara, que no tenía derecho. Pero no, pudo moverse. Sus piernas no respondían. El corazón le golpeaba tan fuerte que dolía. La risa comenzó. Primero un par de chicas, luego los chicos del fondo, y al centro de todo, Yoo-na-ra, recargada contra las taquillas, disfrutando cada segundo con los brazos cruzados. ¡Wow! No sabía que la niña perfecta tenía fantasías con el chico más problemático del colegio, dijo Na-ra con veneno, disfrazado de dulzura. ¿Qué nivel? Bo-ra cerró los ojos un segundo, deseando que todo fuera un sueño. Pero no lo era. El poema había estado escondido en su estuche, doblado con cuidado entre sus hojas de literatura. Era uno de los muchos que escribía en secreto sobre él. Jamás pensó que alguien lo leería, mucho menos él. Na-ra lo había encontrado esa mañana, cuando compartieron pupitre en clase. Lo tomó sin permiso, y ahora lo había entregado como quien lanza una bomba. Jun-ho volvió a leer bajando el tono, como si quisiera provocarla más. El chico que todos temen, y yo no puedo dejar de amar. Interesante. ¿Así me ves tú? Las risas no paraban. Bo-ra apretó los dientes, dio media vuelta y salió corriendo sin mirar atrás. ¿Qué harías si tu mayor secreto se convierte en el chisme de toda la escuela? Quédate, porque lo que viene va a romperte el corazón y curártelo al mismo tiempo. Una semana antes de ese desastre, Bo-ra era invisible, no por falta de presencia, sino por elección. Sus camisas siempre estaban planchadas, el listón del uniforme perfectamente alineado, sus notas eran impecables. Pero más allá de eso, vivía en su propio mundo, lleno de palabras que nadie conocía. Amaba escribir. No en redes sociales ni para mostrarle a alguien. Escribía poemas, a mano, en 1905, silencio, para sacar lo que no podía decir. Y la mayoría de esos poemas eran sobre él, Lee Jun-ho, el tipo que llegaba tarde todos los días, con el cuello del uniforme abierto y los audífonos colgando del cuello, el que se quedaba dormido en clase o hacía bromas que hacían reír hasta a los profesores, el que parecía no importarle nada ni nadie. Y aún así, Bo-ra no podía dejar de mirarlo. Cada vez que él pasaba cerca, su estómago se retorcía. Cada vez que se reía, aunque fuera por algo tonto, ella lo anotaba en su libreta como si fuera un milagro. No sabía por qué. Solo sabía que sentía cosas que no podía ignorar. Por eso escribía, para no explotar. Si al menos me miraras una vez, si supieras que existo, si supieras lo que haces sin darte cuenta. Era una historia de amor unilateral, silenciosa, dolorosa y segura, hasta que dejó de serlo. Yoo-na-ra la había observado desde lejos. No era su amiga. Lo habían sido en primaria, pero con el tiempo Na-ra se convirtió en la chica más deseada del colegio. Bo-ra, en cambio, desapareció. Na-ra también había sentido algo por Jun-ho meses atrás. Intentó acercarse, coqueteó, lo siguió por todas partes, y él la ignoró. Ese rechazo todavía le ardía. Así que cuando encontró el poema, supo exactamente qué hacer con él, una venganza disfrazada de broma inocente. Bo-ra no tuvo oportunidad de defenderse, ni de explicar. Solo corrió. Ese día no regresó a clase. Apagó el celular, no contestó a nadie. Pasó la noche llorando, en silencio, con los poemas arrugados en la basura. Se prometió no volver a escribir, nunca más. Pero no sabía que, mientras tanto, Jun-ho no dejaba de pensar en las palabras que había leído. Al día siguiente, ella llegó temprano como siempre, cabizbaja,
intentando no cruzarse con nadie. Pero ahí estaba él, reclinando en millones la puerta del salón. «Buenos días, poetisa», dijo él sin moverse. Borra lo ignoró y trató de entrar, pero él se interpuso. «¿Tienes uno nuevo hoy? Quítate», murmuró ella, evitando su mirada. «Solo quiero saber si hoy me convertí en una metáfora o en una tragedia griega. ¿Te parece divertido?» «Un poco. Pero también me dio curiosidad. Nunca nadie escribió algo así sobre mí». Ella lo empujó con fuerza y entró al salón. Él no insistió. Solo se quedó ahí viéndola con una media sonrisa que no era burla. Era algo más, algo que ni él sabía qué era. Y así empezó. Cada día, Jung-ho le decía algo, en voz baja, en los pasillos, o cuando nadie más miraba. «Hoy no hay verso, o ya te cansaste de mí. Dime qué tengo que hacer para salir en el próximo poema». Al principio, Borra lo ignoraba, pero por dentro sentía cosas que no quería sentir, porque su voz ya no sonaba como una burla, y porque cada vez que la llamaba poetisa, su corazón se aceleraba. Algo estaba cambiando, pero ni ella ni él estaban listos para aceptar lo que venía. Los días comenzaron a pasar, pero algo en el aire había cambiado. Borra ya no podía fingir que nada había pasado. Jung-ho la buscaba en los pasillos, se sentaba detrás de ella en clase aunque no le correspondiera, le lanzaba papelitos con frases como «¿Me odias? ¿O solo estás inspirada?». Y no dejaba de llamarla poetisa, como si ese apodo fuera una marca grabada entre ellos. Pero lo más confuso era que no se reía, no frente a ella. Jung-ho no volvía a leer los poemas en voz alta, no se burlaba como el primer día, solo la miraba, con esa mezcla de burla suave y curiosidad genuina que hacía que Borra se sintiera aún más expuesta. Un viernes, durante la clase de literatura, el profesor asignó un trabajo en parejas, una presentación creativa sobre poesía contemporánea. Nadie podía elegir con quién se juntaría. Sería aleatorio. Cuando leyó la lista, Borra sintió que el mundo giraba de nuevo en su contra. Han Borra y Lee Jung-ho. El salón entero reaccionó al instante. Risas, suspiros, susurros venenosos. Na-ra giró la cabeza con una sonrisa torcida. ¿Quién diría? El destino ama el drama. Borra quiso protestar, pero no lo hizo. Solo bajó la cabeza y respiró hondo. Después de clase, mientras organizaba sus cosas, Jung-ho se acercó con esa actitud despreocupada que parecía no afectarle nunca nada. «Supongo que ahora tendrás que soportarme más tiempo». Borra ni lo miró. «Haré todo el trabajo. Solo no estorbes». Él se rió por lo bajo. «Relájate, poetisa, tal vez te sorprendo. Dudo que sepas siquiera quién es Pablo Neruda». «Ese no es el del sushi». Borra cerró los ojos y suspiró. «Esto va a ser un infierno», pensó, pero no fue. Al día siguiente, se encontraron en la biblioteca para comenzar. Ella llegó 15 minutos antes. Él llegó 20 minutos tarde, con una bolsa de pan dulce en la mano. «Desayuno de paz», dijo ofreciéndole uno. Ella no aceptó. «Tenemos poco tiempo. Sabes qué tienes que hacer. Me dijiste que no estorbara, así que solo vine a mirarte. ¿No piensas ayudar?» «Sí, mirarte ya es bastante trabajo. Eres difícil de leer». Borra lo fulminó con la mirada. Él sonrió, pero no era como las otras veces. Esa sonrisa tenía algo suave, humano. Mientras ella revisaba libros, Jung-ho se sentó y comenzó a dibujar en la orilla de una hoja. Ella no lo notó al principio, hasta que su curiosidad ganó. «¿Qué haces?». Él giró el cuaderno. Era un boceto de ella, sentada entre libros, con el cabello recogido. Borra quedó en shock. «¿Tú dibujas?». «Cuando no estoy huyendo de profesores o arruinando la vida de niñas perfectas». Sí, ella no supo qué decir. «Era bueno, muy bueno. ¿Desde cuándo lo haces?». «Desde que mi mamá se fue». El silencio que siguió fue espeso. Borra sintió un pinchazo en el pecho. ¿Se fue? Un día simplemente no volvió. Tenía 11 años. Desde entonces dibujo lo... Qué extraño. Y ella amaba las bibliotecas, como tú.
No había rastro de burla en su voz, ni sarcasmo, solo una herida abierta. «Lo siento», murmuró ella. «No lo digas, solo mira el dibujo, eso es todo». Desde ese día, las cosas cambiaron. Ya no se encontraban solo para trabajar. A veces se quedaban hablando. Ella le mostraba poetas que él no conocía, como Alejandra Pizarnik o Mario Benedetti. Él le mostraba sus dibujos, cuadernos viejos llenos de rostros, paisajes y momentos que parecían capturados desde la memoria. Descubrieron que ambos odiaban el bullicio, que él soñaba con irse de la ciudad, conseguir una beca de arte en Seúl, desaparecer del mapa y empezar de cero. Y ella no sabía que tenía tanto por decir hasta que alguien la escuchó. Un miércoles por la tarde, en la sala de estudio, vacía, él tomó un cuaderno suyo y lo abrió sin permiso. «No abras eso», dijo ella alarmada. «Solo quiero ver si sigo siendo tu inspiración. No es para ti». Él leyó una línea, luego otra. Se quedó en silencio. «A veces lo miro y pienso que si supiera amar sería hermoso». La miró. «¿Eso piensas de mí?» Ella sintió que todo el cuerpo le temblaba. «Devuélvelo». Él obedeció. Cerró el cuaderno y se lo dio. «¿Por qué te escondes tanto? ¿Y tú por qué actúas como si no te importara nada?» Jung-ho no respondió de inmediato. Luego dijo, «Porque si empiezo a importarme, me rompo». Y se fue. Bo-ra se quedó con el cuaderno apretado contra el pecho, sin saber qué era peor, haberlo escrito, o que él lo hubiera entendido también. Los días se volvieron confusos. Las miradas entre ellos duraban más, las respuestas eran más suaves, las provocaciones más personales. Un día, él llegó empapado por la lluvia. Ella le ofreció su suéter seco. Él se negó, pero luego en silencio lo tomó. Otro día, ella se tropezó con sus libros. Él se agachó para ayudarla. Sus manos se tocaron. Ninguno dijo nada. Había algo creciendo entre ellos, algo que no sabían nombrar, hasta que Yu Nara volvió a aparecer. Había estado observando, silenciosa, viendo cómo Bo-ra se convertía en alguien que llamaba la atención incluso de Jung-ho, y eso le dolía. Una tarde, al pasar junto a ellos en la salida, soltó sin mirar, «Qué rápido olvidas a quien te humilló frente a todos, Bo-ra. ¿O es que te gusta que te lo recuerden cada día?» Jung-ho apretó los puños. Bo-ra bajó la mirada. «No es tu problema, Nara», dijo él seco. «Claro que no. Solo digo, hay personas que se arrastran por migajas de atención y otras que saben cuándo alejarse con dignidad». Bo-ra no respondió, pero esa noche no pudo dormir y una vez más se encontró escribiendo. «Si tú no me hubieras leído, aún sería invisible. Pero ahora que me ves, no sé si soy más feliz o más frágil». Ella nunca le mostró ese poema. Lo guardó, como todos los demás, como todo lo que sentía. Pero Jung-ho empezaba a ver más de lo que ella quería mostrar. El trabajo de literatura estaba casi terminado, pero Bo-ra no quería que se acabara. No lo decía, no podía, pero lo sentía. Cada tarde en la biblioteca, cada pausa entre una lectura y otra, cada vez que Jung-ho le mostraba un nuevo dibujo o le lanzaba una frase inesperadamente tierna, todo eso había empezado a doler, porque sabía que no era eterno, y eso lo hacía aún más real. Jung-ho también lo sentía, pero a su manera. Ya no buscaba excusas para provocarla, simplemente la buscaba. Le gustaba verla fruncir el ceño cuando algo la molestaba. Le gustaba cómo hablaba de poesía como si fuera una forma de respirar. Le gustaba que no lo mirara como un caso perdido. Una tarde, cuando salían del colegio, llovía. Fuerte. Bo-ra no tenía paraguas. Él sí, pero no lo abrió. Solo se quitó la sudadera y se la puso en la cabeza a ella. «Te vas a mojar», protestó ella. «Prefiero eso a que te enfermes», dijo sin pensarlo. Caminaron en silencio, bajo la lluvia, con la sudadera de él empapándose sobre los hombros de Bo-ra. Ella no pudo evitar mirar de reojo su rostro.
empapado, tranquilo, serio. ¿Por qué me haces esto?, preguntó de pronto. ¿Qué cosa? Confundir todo, él la miró, pero no dijo nada. Solo la acompañó hasta la parada del autobús. Antes de que ella subiera, él dijo algo que no esperaba. No me dejes de escribir. Aunque nunca me los des, Borra se quedó congelada. Pero no preguntó más. Solo subió al autobús, con el corazón en llamas. Al día siguiente, en medio de la clase, el profesor les pidió que compartieran una creación propia como parte del trabajo final. Algo que no estuviera en el programa. Algo personal. Borra se puso rígida. Miró a Jun-ho. Él le devolvió la mirada, tranquilo. Cuando llegó su turno, Borra sacó un poema nuevo. No tenía título. Solo decía, hay personas que entran como tormenta, arrasan con todo y al final te enseñan a vivir con el caos. Nadie habló. Solo se escuchó la respiración del salón. Jun-ho no la aplaudió. Solo la miró, con algo distinto. Algo que ni ella ni él sabían cómo nombrar. Después, de clase, Nara la esperó en la salida. Bonito poema. Aunque muy obvio, Borra no respondió. Sabes, no entiendo qué te ve. Hay chicas que nacen para quedarse atrás y tú eres eso. Fondo, no protagonista. Borra ya no tembló, ya no bajó la mirada. Al menos no finjo ser alguien que no soy. Nara se entrecerró los ojos. No creas que esto termina aquí. Y no lo hizo. Días después, Borra y Jun-ho se encontraron en el rooftop. Él dibujaba. Ella leía en voz baja. ¿Por qué siempre vienes aquí?, preguntó ella. Porque desde aquí todo parece más chico, hasta los problemas. Ella asintió. ¿Alguna vez quisiste irte de verdad? Todos los días. Pero ahora hay algo que me hace querer quedarme. Borra lo miró, pero él no la miraba a ella. Miraba al cielo. En ese instante, quiso tomar su mano, decirle todo, pero no lo hizo, porque tenía miedo, porque algo dentro de ella todavía creía que no era suficiente. Un sábado, quedaron de verse para terminar los últimos detalles del proyecto. Iban a trabajar en casa de Borra. Era la primera vez que él entraba a su mundo privado. Su madre no estaba. La casa olía a papel, té caliente y libros. Jun-ho caminó entre estantes, curioso. Tu casa parece una librería abandonada. Ella rió. Eso fue un cumplido, ¿cierto? Sí, me gustan los lugares que guardan cosas. ¿Como personas? Como... Tú, Borra, sintió que el aire se volvía más denso. Se sentaron a trabajar, pero no avanzaron mucho. Terminaron hablando de la infancia, de profesores raros, de sueños imposibles. Ella le confesó que quería publicar un libro algún día. Él le dijo que nadie lo había escuchado tanto como ella. Y entonces, sin aviso, ella le preguntó, ¿alguna vez has estado enamorado? Él se quedó en silencio. No, creo que esto es lo más cerca que he estado. Borra bajó la mirada. Sentía que el mundo giraba demasiado rápido. ¿Esto? Tú. El corazón de Borra se detuvo, pero no dijo nada. Esa noche, después que él se fue, escribió algo que no firmó. Si tú eres tormenta, entonces yo soy papel. Me arrugas, me mojas, me destruyes, pero nunca me dejas igual. Lo dobló, lo escondió y lo guardó donde nadie lo vería. Nadie, excepto Yu Nara. Nara había esperado su momento, había observado todo. Y cuando Jun-ho rechazó su invitación a la fiesta del equipo de porristas, supo que era hora de vengarse de verdad. Creó una cuenta anónima en la red interna del colegio. Publicó fragmentos de los poemas que había tomado del estuche de Mindos Borra semanas atrás, y escribió: poemas de la niña perfecta que se enamoró del marginal, dosis diaria de vergüenza ajena. Adjuntó emojis, imágenes, un corazón roto, una firma falsa. En menos de una hora era el tema del día. Los estudiantes compartían los poemas como si fueran chismes. Nadie sabía quién los había escrito, pero todos lo sospechaban. Borra, y el título de uno de los textos lo confirmaba: El chico que solo existe en mis versos. Borra lo leyó en el baño, y el mundo se vino abajo. Ya no era una broma privada, ya no era solo entre ellos, ahora era público, viral, cruel.
Salió corriendo de la escuela. No respondió mensajes, no atendió llamadas. Se encerró en su cuarto y borró todo. Cada poema, cada archivo, cada hoja escrita, todo desapareció, incluso el cuaderno donde había escrito sobre él. Quemó las páginas y juró que no volvería a escribir jamás. Jung-ho se enteró esa noche. Alguien le mostró la cuenta. Leyó cada palabra, cada verso. Reconoció todo. Y algo dentro de él se rompió, porque no había hecho nada para protegerla, porque se rió cuando no debía, porque había dejado que el mundo la atacara por algo que él también sentía. Quiso buscarla, llamarla, ir a su casa, pero no supo cómo enfrentarla, porque por primera vez sentía miedo, no de ella, sino de perderla. La escuela entera hablaba de eso. Los pasillos estaban llenos de risas disimuladas, comentarios maliciosos y celulares con la pantalla abierta en la misma publicación. Los poemas secretos de la niña perfecta para el chico malo. Era una cuenta anónima, pero todos sabían que solo una persona podía haber escrito cosas así. Han Borra, aunque ella no había firmado ni uno solo, aunque jamás lo había mostrado. Las palabras eran suyas, y todos lo sabían. Tu caos me calma más que cualquier rutina. Si tenerte es imposible, entonces quiero soñarte para siempre. El chico que se esconde tras sonrisas rotas y yo que escribo para no gritar, verso tras verso, expuestos como si fueran basura. Jung-ho se quedó en silencio, no rió, no hizo bromas, solo caminó directo hasta Yu Na-ra, que conversaba con dos compañeras cerca de las gradas. ¿Fuiste tú?, preguntó sin rodeos. Na-ra sonrió con arrogancia. ¿Yo qué? No te hagas. Estás molesto porque ahora todos saben que te enamoraste de la más aburrida del colegio. Él apretó la mandíbula. No tenías derecho. ¿Y ella sí? ¿A esconder eso? ¿A escribir sobre ti como si fueras un premio? Na-ra bajó el tono. Tú me ignoraste, Jung-ho. A ella la haces caso. ¿Por qué? Él no respondió. Solo la miró con desprecio. Eso pensé, susurró Na-ra. Eres igual de cobarde que ella. Borra no fue a clase, tampoco a la biblioteca. Durante 3 días, nadie supo nada de ella. Ni siquiera Jung-ho la buscó. Esperó en los pasillos. Preguntó a algunos compañeros. Nadie sabía. O nadie quería hablar. Finalmente, se atrevió a ir a su casa. Llamó al timbre. 1, 2, 3 veces. Nada. Pero cuando ya se iba, escuchó la ventana del segundo piso abrirse. Era Borra. Su rostro estaba hinchado. Ojeras profundas, pelo recogido sin cuidado. Vete, fue lo único que dijo. Necesito hablar contigo. No hay nada que decir. No fuiste tú la que lo publicó. Lo sé. Eso no cambia nada. Sí cambia. Porque yo dejé que pasara. Ella lo miró por primera vez. ¿Y qué querías hacer? ¿Proteger a la poetisa frente a todo el colegio? Sí, demasiado tarde. Y cerró la ventana. Borra no escribía más, ni una palabra. Tiró sus cuadernos, bloqueó redes sociales, cambió de asiento en clase. Cuando Jung-ho se sentaba, cerca ella se levantaba. Cuando él intentaba hablarle, ella giraba el rostro. El silencio volvió a ser su único refugio, pero esta vez no era paz. Era miedo, vergüenza, dolor. Jung-ho, por su parte, dejó de sonreír, de bromear, de fingir que no sentía. Empezó a dibujar como loco, rostros de ella, fragmentos de recuerdos, la tarde de lluvia, el momento en que le llamó poetisa por primera vez. Y un día encontró en su mochila un papel que no recordaba haber guardado. Era uno de los poemas que Borra había escrito, sin firmar. Si tú eres tormenta, entonces yo soy papel. Me arrugas, me mojas, me destruyes. Pero nunca me dejas igual. Lo leyó 10 veces, luego 20, y decidió que no podía dejarla así, no otra vez. Una semana después del escándalo, el profesor de literatura organizó una lectura abierta, voluntaria, para compartir textos originales. Borra ni pensaba asistir, pero el salón estaba lleno.
más que nunca, y cuando Jung-ho subió al frente, todos contuvieron la respiración. Él no llevaba ningún dibujo, solo un papel doblado. Lo desdobló con cuidado y sin mirar a nadie, comenzó a leer. Prefiero ser marginal, si eso significa que alguien me ame de esta forma. Un murmullo recorrió el aula. Prefiero que me vean como un error, si sus palabras siguen viéndome como un milagro. Jung-ho levantó la vista. Sus ojos buscaron los de Borra. Ella lo miraba desde el fondo, con el corazón desbordado. Ella me escribió con tinta. Yo le escribo con voz. Ella se escondía, yo ahora la busco. Ella es la poeta, yo, su lector. Silencio. Y luego, lo que nadie esperaba. Jung-ho caminó entre los pupitres, se acercó a ella y se arrodilló frente a todos. Lo siento por no haber estado, por no haber entendido, por no protegerte, por callarme. Borra no podía hablar. Pero ya no me voy a callar. Si te avergüenza que te llamen la niña que escribió poemas por mí, entonces déjame ser el chico que los lee en voz alta por ti. Sus ojos brillaban. Por favor, dime que todavía hay un poema que no quemaste. Ella no pudo evitarlo. Se inclinó y lo abrazó. Largo, fuerte, con todo lo que había contenido. Y en medio del silencio, alguien aplaudió. Y luego todos, incluida Narra, que miraba desde la puerta con los ojos llenos de algo que no diría en voz alta. Esa noche, Borra volvió a escribir, pero esta vez no se escondió. Y cuando terminó, no. Dobló la hoja, la dejó sobre su escritorio. A la vista el título decía, para el chico que aprendió a sentir. El día después de la lectura en clase, la escuela parecía diferente. Ya no había risas escondidas cuando Borra pasaba por los pasillos. Ya no había susurros ni celulares apuntando hacia ella. Había respeto, silencio y sobre todo, miradas que empezaban a ver más allá de los chismes. Pero Borra aún no se sentía lista para volver a ser vista, al menos no del todo. Ese día no fue a clase. Se quedó en casa junto a la ventana, observando la lluvia caer sobre los vidrios. El cuaderno nuevo estaba abierto sobre su cama. Había escrito durante toda la madrugada, sin parar. Poemas que no eran tristes, poemas que hablaban de cambios, de heridas que sanaban con tiempo, y de personas que entraban como tormentas, pero se quedaban como hogar. Entre los versos había un nombre que se repetía sin mencionarse: Jung-ho. Él, por su parte, sentía que algo dentro de él se había soltado, como si al leer en voz alta lo que ella temía mostrar, también hubiera roto su propia coraza. Ya no podía fingir, ya no quería, así que fue hasta su casa. Otra vez, pero esta vez ella lo dejó entrar. «Te ves menos marginal hoy», bromeó. Ella, al verlo empapado por la lluvia, «Me peiné con relámpagos», respondió él con media sonrisa. Ella lo dejó pasar. Subieron al cuarto. Borra le ofreció té. Se sentaron frente a frente en silencio, hasta que él dijo: «¿Me vas a perdonar?» «Ya lo hice», dijo ella bajito. «¿Por qué?» «Porque tú también te rompiste un poco». «Para entenderme», él respiró hondo. «Es difícil, esto de sentir. A mí me costó mostrarlo. Supongo que estamos empatados». Se miraron, largos segundos, sin hablar, y luego Jung-ho sacó algo de su mochila, una carpeta llena de hojas. «¿Qué es esto?» «Mi parte del trabajo final». Ella abrió. Eran dibujos, de ella, de los lugares donde se encontraban, de momentos que solo ellos conocían, y en la última hoja, un retrato en blanco y negro. Ella, sonriendo, y abajo, un poema. Ella no escribe con tinta, escribe con piel. Con cada mirada, con cada silencio, deja una línea en mí que no puedo borrar. Borra sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No sabía que podías escribir así. Aprendí de la mejor. Él se acercó despacio. Le tocó la mano. ¿Todavía te escondes? Solo un poco. Entonces déjame encontrarte. Y se besaron. Lento, sincero, como si el tiempo se detuviera.
La lluvia golpeaba los cristales, pero adentro solo había calma. El lunes entregaron el trabajo en clase. El profesor quedó en silencio al ver el resultado. «Esto no es solo un proyecto», dijo. «Es una historia de amor». Y todos lo sabían. En la semana del festival escolar se hizo una exposición de arte y literatura. Cada alumno podía dejar una obra anónima en la sala común. Borra dejó un poema, Jung-ho dejó un dibujo. Ambos sabían a quién pertenecía cada pieza, aunque nadie más lo supiera. Pero lo que nadie esperaba era lo que estaba al lado de esos trabajos, una hoja extra, sin firma, escrito con letra rápida. No sabía que un poema podía curar lo que el mundo rompía. No sabía que alguien como yo podía ser visto así. Gracias, poetisa, por enseñarme a sentir. Borra lo leyó, y por primera vez lloró en público, lágrimas tranquilas, felices, porque entendió que ya no estaba sola, que ya no necesitaba esconderse y que, a veces, amar en secreto es solo el primer verso de algo mucho más grande. El último día de clases, Jung-ho la esperó en la entrada como siempre, pero esta vez no se escondieron. Caminaban juntos, con las mochilas rozándose, en silencio. Y cuando llovió de nuevo, él no sacó paraguas, solo la miró. «¿Lista para escribir un nuevo poema? Contigo, siempre»,